Hola, buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo a dónde te encuentres el día de hoy. Nos da muchísimo gusto el que estén con nosotros el día de hoy, un viernes más. Es, ya hemos perdido cuenta de cuántos viernes hemos estado aquí compartiendo con ustedes con muchísimo gusto información que creemos que es de gran utilidad para todos nosotros y les agradecemos una vez más el que hoy viernes estés acompañándonos y nos estés escuchando. Si quieres saludarnos de dónde te estás conectando, nos va a dar muchísimo gusto saludarte. Y bueno, vamos a comenzar el programa de hoy. Como saben, hoy es la continuación de la sesión de la semana pasada que era los niños de la nueva era. Por lo tanto, la semana pasada hablamos sobre los niños índigo, hoy tocaremos el tema de los niños cristal y daremos más información de las nuevas generaciones que han estado llegando a este mundo desde los 80 y que quizás tú tengas a uno de ellos en casa. Así que queremos comenzar el día de hoy. Bueno, nos presentamos antes de que se nos olvide. Si es primera vez que te sintonizas con nosotros, mi nombre es Marifer Cortés. Yo soy la creadora de Aromafer y mi énfasis o mi enfoque son las meditaciones. También trabajo la aromaterapia. Soy instructora de reconversión de PNL y he estado trabajando en los últimos años muchísimo con los niños, todo lo que es el mindfulness, la parte del arte y definitivamente la aromaterapia. Ese ha sido mi trabajo en los últimos años. Y quiero comenzar el día de hoy compartiendo una experiencia que a mí la verdad me movió, podría yo decir. Como les mencionábamos hace un par de semanas, yo hace 3 años tuve lo que fue mindfulness, meditaciones con los niños durante el verano y trabajé esa parte, también trabajé lo que fue el arte y fue todo un éxito, la verdad. Los niños quedaron muy contentos, trabajamos en más su ser, que eso es lo que se trabaja en el mindfulness y en el arte terapia. Y este año, dadas las circunstancias, pues quisimos innovar. Y lo hice, me aventuré, mi esposo me apoyó muchísimo en esta aventura, nos aventuramos a hacerlo en línea, a hacer meditaciones online con los papás. Bueno, realmente yo lo abrí al público y con la esperanza de que algunos papás estuvieran interesados, ya que requería de compromiso. No es lo mismo que vengan y te dejen a tus hijos y tú te vas a hacer tus cosas, que estar presente durante la sesión. ¿Cuál fue mi sorpresa? Más de 60 niños se inscribieron, que para mí fue una bendición. Sin embargo, 41 niños terminaron las 6 sesiones con asistencia perfecta. Y la verdad, fueron chicos de 5 años hasta 13 años. Y había niñas que sus mamás no habían llegado de trabajar y ya la sesión, ya sabían a qué horas comenzaba la sesión en la tarde y entraban solitas a la sesión esperando a su mamá para que llegara. Realmente para mí um, no tengo palabras, la verdad, para expresar lo que se vivió. Algo que sí puedo compartir y es lo que estamos compartiendo hoy. Ya la próxima semana con más calma les daré más detalle de lo que se vivió. Pero la razón por la cual comenzamos hoy con esta experiencia fue porque va muy de la mano con lo que vamos a hablar hoy. Los niños que tenemos en casa son realmente niños muy, muy especiales y que las mamás me expresaban y decían, no sé cómo manejarlos,
no sé qué hacer con ellos, no sé qué contestarles porque se la están pasando mal, están tristes, están aburridos, están cansados, no saben realmente qué hacer. Y fue, hasta para las mamás fue sorprendente que los chicos tuvieran ese enfoque de 2 horas sin parpadear, sin levantar, bueno, sí se levantaban tal vez al baño, cuando apagaban su cámara, pues yo ya no podía hacer más. Sin embargo, la participación de los niños, lo que comentaban, la hermandad, fue lo que a mí me llamó la atención, que en 6 semanas pudieron crear esa hermandad y de sentirse que pertenecían en algo y con alguien. Claro, nosotros estamos en Estados Unidos y la bendición de, de la tecnología es poder abrirlo a todo el mundo y tuvimos niños de México que se sintonizaron con todos nosotros las 6 semanas, que fue extraordinario. Esto ya es un proyecto, ya no voy a decir que es proyecto, para mí ya es algo que voy a implementar como trabajo, de seguir trabajando con las meditaciones a larga distancia. Y que para las mamás y los papás, porque también los papás se comprometieron y estaban ahí día con día, de poderlo vivir en familia. Y los resultados fueron fenomenales. Así que la próxima semana, no te lo pierdas, voy a compartir este, eh, testimonios de las mamás, de los papás, pero más importante de los niños, de la forma en cómo se expresaban, con esa espiritualidad, con esa sinceridad de decir, me siento así, me siento asado, vi a mi hermanita, vi a mi abuelita, me sentí relajado, realmente escucharlos, digo, tienes que escucharlo para creerlo, pero tiene mucho sentido con lo que vivimos o con lo que viví yo estas 6 semanas, o 6 sesiones, perdón, con lo que vamos a compartir hoy, para que no se nos haga algo anormal, que digamos, wow, no sabía, o decir, qué raro es mi hijo, ¿no? No, nada de raro, tal vez los raros somos nosotros que no estamos en sintonía, en sincronicidad con la humanidad y sincronicidad con el universo, que creo que es lo que ahorita estamos nosotros en busca de, más que todo, esa sincronicidad con lo que es el universo y nuestra sincronicidad a nivel humanidad. Así que la próxima semana no te lo pierdas, les voy a compartir más a fondo, más a profundidad este gran proyecto y lo que sus hijos, nuestros hijos, tienen que aportar para el mundo. Así que le cedo la palabra a mi papá. Gracias, mija. Muy buenas tardes a todos. Y al igual que mencionó Marifer, bueno, para las personas que por primera vez nos sintonizan, pues mi nombre es Horacio Cortés, ¿verdad? Y me dedico básicamente a la parte, y lo voy a hacer claro, a la parte educativa, aunque como terapeuta he estado trabajando, como constelador lo he hecho, ¿verdad? Como facilitador y presentador de talleres a través de la organización LESI, ¿verdad? Sin embargo, mi vocación y mi enfoque siempre es la parte educativa y principalmente estar interesado, preocupado y lo que podamos nosotros aportar para poder entender y sintonizarnos nosotros los adultos con estos nuevos niños de la nueva era, pues lo haremos, ¿sí? Escuchando un poco a Marifer lo que estaba mencionando, muy pronto lo que ahorita para nosotros es así algo novedoso, ¿verdad? Como son las meditaciones o mindfulness, como se le llama en inglés, definitivamente va a ser una parte necesarísima
dentro del currículum de las escuelas. Muy pronto va a tener que ser así, porque los chicos, principalmente los de la última generación, lo requieren, ¿sí? Así que quisiera hoy, ¿verdad?, como lo habíamos mencionado la semana pasada, el poder enfocarnos un poco sobre la generación de los niños cristal. Sin embargo, déjenme darles esta información para que si tú tienes al lado un papel y un lápiz o una pluma, puedas al menos ubicar, ¿verdad?, posiblemente mi hijo puede ser de esta generación o de esta otra generación. Hasta este momento, todos los investigadores, tanto en el área educativa como en el área psicológica o en el área antropológica, mencionan 5 generaciones de estos niños de la nueva era que empezaron a llegar a partir de 1980. ¿Sí? Y lo que mencionaba la semana pasada, es importante que tengamos nosotros claro, todo esto sucedió porque termina en el cosmos, en el universo, ¿ah?, el tiempo de Piscis para darle entrada al tiempo de Acuario. ¿Sí? Ya más adelante en otras informaciones podríamos hablar de la parte interesante que es la parte astral. O sea, nosotros no somos como humanos en este planeta Tierra, somos una isla nada más. Nosotros estamos conectados con todo el universo, el conocido y el que falta todavía por conocer. Y todo lo que pasa en el universo definitivamente afecta a nuestro planeta Tierra. Y esa transición de terminar la época de Piscis para entrar a la época de Acuario, definitivamente comenzamos en el 1980 con la llegada de los niños índigo. Es la generación número 1. ¿Sí? A partir de ahí comenzaron. Si tus hijos nacieron en 1980 y después, definitivamente va a entrar en alguna de las características de los chicos de la nueva era. ¿Sí? Y tal vez, ¿verdad?, los primeros que llegaron a esa primera generación, por eso se le llama los pioneros, tiene características muy específicas. ¿Sí? 15 años después, en el 95, viene la segunda generación, que es exactamente la generación de los cristal, de los niños cristal. Checa si tu hijo nació del 95 para adelante, ¿verdad? ¿Sí? Muchos del 95 pueden ser chicos que, como vinieron a estrenar esa generación, pues vinieron con características muy claras, ¿no? Entonces, ya existía la generación 1 y la generación 2, ¿verdad?, de los niños cristal y de los niños índigo, y llega la generación 3 a partir del 2000. ¿Ah? Y es exactamente el nuevo líder, es la generación del nuevo líder. ¿Sí? Y fíjense qué distinto, porque para muchos de nosotros, ¿se acuerdan en el año 2000? ¿Sí? Estábamos todos temerosos, bueno, no yo, pero sí mucha gente, se va a acabar el mundo, se va a acabar el mundo y se acabará el mundo. Y la cosa es que no estábamos sabiendo que estaban por llegar una nueva generación de seres, ¿verdad?, a habitar este mundo que no se acabó ni se va a acabar. ¿Sí? Y llegaron los nuevos líderes. ¿Sí? Y lo vamos a ver más adelante, fue así como la síntesis del índigo y del cristal con unas características específicas. ¿Sí? 2 años después, en el 2002, llega la cuarta generación, que le llaman la generación del niño sobresaliente. ¿Sí? Chequenlo, por eso vayan viendo las edades de sus hijos. ¿Sí? Digan, oh, mi hijo puede estar dentro de esta característica, ¿verdad?
Sí, mi hijo nació en el 2002. En el caso de nosotros estábamos dándonos cuenta que mi nieta, la mayor, la hija de Marifer y de Hilton, nació exactamente en el 2002. ¿Sí? Con características muy especiales, ¿sí? Muy distintas, muy distintas. ¿Sí? Para que un año después, en el 2003, llegara la quinta generación, que es la generación del niño espiritual. ¿Mm? O sea que del 80 al 2003 vemos ya 5 generaciones de niños totalmente diferentes, niños de esta nueva era, de este nuevo milenio. ¿Mm? No queremos tampoco, ¿verdad?, etiquetar niños, no, solamente hablamos en términos de características que tienen cada uno de ellos. ¿Mm? Para nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Hablamos de mi segunda nieta, ¿sí?, que ya nació en el 2005, ¿sí? O sea, entra dentro de la quinta generación. Y de ahí, pues todos mis nietos, que son 6, pues definitivamente entran dentro de la generación 5. Pero ya por ahí se avisora un poco que haya una generación 6 y 7. Sin embargo, aún todavía no se llega a determinar por parte de los investigadores las características muy especiales de estos niños y cuándo definitivamente se dieron. Sin embargo, en todas estas generaciones hay un niño que se repite y que está, ¿verdad?, totalmente al margen, ¿verdad?, que se llaman los niños psíquicos. ¿Ah? Claro, cuando nosotros hablamos de psíquicos, inmediatamente piensan en Walter Mercado. ¿Ah? ¿Sí? Pueden ver el futuro, etc. No, o sea, los niños psíquicos van muchísimo más allá. ¿Mm? ¿Sí? Sí, se comunican y ven cosas que ni tú ni yo vemos. Y que definitivamente a veces nos espanta y pensamos que algo tienen. ¿Sí? Entonces hablamos nuevamente de las 5 generaciones. El niño índigo, el niño cristal, el nuevo líder, el sobresaliente y el niño espiritual. Sí nos gustaría, ¿verdad?, si compartes, no solamente saludarnos, sino decirnos: mi hijo nació en tal año, o sea, entra en tal generación, para que cuando veamos las características te caiga el 20, ¿verdad? Y digas: oh, con razón mi hijo actúa así, ¿verdad? Y yo pensé que andaba mal, pensé que necesitaba ir al psicólogo, que estaba enfermo mi hijo, y no tiene nada de eso. ¿Sí? ¿Cuáles las características principales de cada una de estas generaciones? ¿Ah? Definitivamente los índigo de los 80s son los pioneros. ¿Ah? Y son los chicos con una fuerza de voluntad enorme. Así se va a hacer, así lo hago. ¿Sí? Vimos algunas características la semana pasada, pero su característica primordial, y como lo han definido, es el chico con la voluntad firme de hacer cosas, de cumplir una misión. Y además, con esa característica de ser los nuevos, los pioneros. Ustedes se dan cuenta cuál es la diferencia cuando yo soy pionero en algo, o sea, yo soy el iniciador de algo, o cuando yo vengo a continuar lo que ya se hizo, o lo que se ha estado haciendo. ¿Ah? ¿Sí? A lo mejor, y voy a decir, pues Marifer es la pionera en mindfulness aquí en el área del Inland Empire, ¿ah?, en California. Tal vez en el sur de California, no sabemos, ¿sí? Y después ya habrá otras personas que digan: a mí me interesa y lo voy a hacer. ¿Sí? Los índigos tienen esa característica. Hay Los,
una pregunta. Margarita pregunta 2006, ¿en qué generación? 2006, a partir del 2003, chicos que han nacido a partir del 2003 entran en la generación 5, en la generación de los niños espirituales. ¿Mm? Sin embargo, si nació en el 2006, pudiera tener características de todas las generaciones anteriores. Por ejemplo, tu hijo, ¿quién es? Margarita, es la que menciona. Sí. Puede ser que tu hijo pueda tener características de niño índigo, o de niño cristal, o de niño nuevo líder, o de niño sobresaliente, ¿ah? Pero definitivamente, si salió en el 2003, tal vez tenga muy marcadas, ¿ah?, las características de los niños espirituales, que son muy similares con los niños cristal. Y tú, Margarita, ahorita puedes tú ver, ¿ah?, si de las características que vamos a mencionar o que voy a mencionar esta tarde, tu hijo tiene, ¿cuántas de esas tiene para poderlo definir? Es Paulina, su hija. Oh, Paulina, ok. Mm. Oh, Paulina. Ah, pues sí, Margarita, ella tiene, ¿verdad? Ella tiene muchas características de esta quinta generación y lo vas a ver. ¿Mm? Ahora, ¿cuál es la característica general del niño cristal? Es el niño amoroso y el niño con una gran sabiduría. Si tus hijos nacieron en el 95, adelante, ¿ah? Estamos hablando ahorita que ya tienen que 95, 25 años. ¿Okay? Pero tal vez alguna vez tu hijo pequeñito, y principalmente estos chicos cristal, ¿ah?, te pueden dar la respuesta de algo que tú no sabes. ¿Ah? Tal vez estás muy preocupado tú por el trabajo y el chico te dice, pero papá, ¿por qué te vas a preocupar si no te van a correr del trabajo? Tú vas a tener trabajo siempre. A ti no, tú no vas a ser los que van a despedir. Y te lo dice con una certeza enorme. ¿Sí? O decir, no te preocupes por esto, mamá. ¿Sí? Mi papá sí llega a tiempo, fíjate. Sí, va a llegar bien y no le va a pasar nada. Y tú dices, ¿y de dónde sacó esto? ¿Sí? Estos niños que tienen respuestas muchas veces como adultos. Por eso algunos de los niños cristal, ¿verdad?, algunos adultos decimos, estos niños parecen ya viejitos, porque hablan con palabras, ¿verdad?, como adultos. No sé si te ha pasado, les ha pasado, ¿verdad?, que ustedes se preguntan, ¿y de dónde sacó esta palabra, mi hijo? En la escuela no creo que se la hayan enseñado todavía, pues está en primero de primaria o en segundo de primaria, ¿verdad? Y te sale con alguna, fíjate mamá que esta costumbre ya es medio arcaica, y el niño tiene 5 años y dice, ¿es arcaica? ¿Y de dónde sacó esa palabra? Sí, son chicos que traen ya una cantidad de vocabulario que tú dices, ¿de dónde salió? ¿Quién sabe? Ya lo traen, ¿sí? Entonces son niños muy amorosos. Hay una pregunta. ¿Puede ser que algún hijo tenga todas las características? Puede ser que un hijo tenga características de todas las generaciones, sí. No que tenga todas, pero sí puede tener características de todas las generaciones, sí, sí. Y ya en el taller, cuando demos el taller más adelante en otro mes, que vean todas las características, tú puedas catalogar perfectamente. Y eso es lo que definitivamente en las escuelas, no muy lejano, van a tener que hacer, ¿verdad? En vez de decirles a todos los niños, todos tienen que hacer lo mismo, ¿sí?, vamos a tener que entender que ciertos niños, ciertas cosas en el salón de clase no les funciona.
y por eso se aburren y por eso se ocupan en otra cosa que nosotros llamamos travesuras o que llamamos déficit de atención. No, si no tienen déficit, al contrario, les sobra. Nada más que eso que tú le estás diciendo no le interesa, ¿sí? Pero regreso mucho a las características del chico cristal, que es el amor. Son chicos muy amorosos, muy amorosos, niños y niñas. ¿Mm? Los chicos que llegaron en el 2000, que es la generación del nuevo líder, es una síntesis de los dos, del índigo y del cristal. ¿Sí? No tiene una característica muy especial, no mucho, pero sintetiza a los dos. Es una combinación del índigo y del cristal. ¿Mm? ¿Sí? La generación 4 del sobresaliente, que fue el chico que nació en el 2002, es el chico que trae en su ser la armonía. Son chicos muy armónicos, o sea, buscan la armonía, no el conflicto, no la guerra, no la discusión, buscan armonizar. Ellos son muy armónicos, pero al mismo tiempo buscan armonizar la familia, buscan armonizar su grupo de amigos en la escuela, buscan armonizar, ¿verdad? Ya si tal vez algunos trabajan porque pues, son chicos que actualmente ya tienen 18 años, ¿sí? Que puedo hacer yo ese centro de armonía en cualquier lugar donde yo voy a estar. ¿Sí? Chicos muy armónicos. Y definitivamente los de la generación 5, que son los chicos espirituales, son los chicos que dan luz. Son los seres de luz. Y recuerden que la luz es el primer elemento de la creación. ¿Ah? La luz es todo. La luz es la energía total. Y estos chicos vienen con una energía para dar luz. Luz al universo, a este planeta en el que estamos. ¿Sí? Tal vez a algunos, sin querer, hasta a su hija le pusieron luz. ¿Verdad? De estos tal vez hay muchos ángeles, ¿verdad? Los de la generación 5, ¿sí? Porque son chicos muy amorosos, chicos con muchísima luz. Porque el 2 y el 5, ¿verdad? Son así como primos hermanos. No sé si haya alguna otra. Yesenia, mi niño es del 2009, ¿sí? Vas a poder checar, o sea, ¿ya? ¿Cuáles características puede tener? Muchas de las características que voy a mencionar el día de hoy, ¿sí? Entonces, si haya por ahí, Lisette, tus hijos, 2003, 2007, tú tienes uno del 2003, ¿verdad? Exactamente cuando llegaron los niños espirituales. ¿Ah? Ese es muy espiritual, el del 2003. No sé si sea niño o niña. Por ahí, 2002. El 2002. El chico de la parte sobresaliente, ¿ah? De la cuarta generación, con mucha armonía. No sé si hay alguna otra pregunta, ¿no? Ok. Entonces, miren, voy a tocar en esta parte características de chicos de la segunda, o sea, de los niños cristal y de los niños espirituales. De la segunda generación y de la quinta generación. Son tranquilos. Son chicos muy pacíficos. Son muy gentiles o muy amables. Y son chicos introvertidos, muy distinto de la característica de la generación anterior.
porque una característica del niño índigo es que es un niño muy extrovertido. Y el niño cristal, al contrario, es un niño de paz, tranquilo, lo que en inglés así decimos, so mellow, muy tranquilo. Esta parte, cuidado, porque tal vez alguno de tus hijos lo sea, son niños telepáticos. O sea, que la telepatía, el poderme comunicar a alguien que no está aquí conmigo, ¿sí? ¿Sí? Y lo traen desde su nacimiento. No es algo que yo fui a la escuela y aprendí telepatía. No, ellos ya lo traen. Sea de la generación 2 o sea de la generación 5. Y por supuesto que se pueden comunicar con otros seres, ¿no? Varios de los investigadores que han trabajado dicen con muchísima frecuencia, médicos, psicólogos que tratan a estos chicos, dicen con mucha frecuencia me hablan de sus amiguitos imaginarios. Y esos amiguitos imaginarios muchas veces son seres de otras dimensiones, como pueden ser ángeles. Coincidentemente, preparando todo esto, salió la posibilidad de ver la película que hace tiempo, creo que ya la había yo visto, ¿sí? Pero me dio mucho gusto volverla a ver. En inglés es Heaven is for Real. ¿Sí? Y es una historia verídica. De hecho, el pequeño ahorita a estas alturas ya es un adolescente. Yo se lo recomiendo para que lo vean. Y lo que fue interesante, que al mismo tiempo que él tenía esto que veía, porque él dijo, yo estuve en el cielo, ¿sí? Y lo vi, ¿no? Y es así. Al mismo tiempo, otra chica en Lituania, un país de Europa, ¿sí? Pinta exactamente lo que ve. Y exactamente coincide. Uno lo cuenta y la otra lo pinta. Y según la historia que mencionan, que esta chica aún todavía sigue pintando todas las visiones que tiene. Y las visiones que tiene es sobre el heaven, sobre el cielo, lo que está más allá. ¿Sí? Y son chicos, pues exactamente de estas generaciones. ¿Sí? Un niño cristal y un niño espiritual. Claro, y lo ven en la película, su papá es, creo que todavía, por lo que decía la película, él sigue siendo ministro de una iglesia. Cuando él empieza a escuchar lo que su hijo le decía, pues entra en un gran conflicto, dice, es que esto me van a parecer que estoy loco y me van a correr de esta iglesia. Porque el chico se pone muy delicado, le hacen una cirugía, el chico no muere, como muchas veces pasa, si se murió la persona, entró a lo que dicen el túnel, tuvo una experiencia trascendental o extrasensorial o de otra dimensión, ¿verdad? Y lo cuenta, pero el chico dice, yo no me morí. ¿Verdad? Pero él sí dice, mientras yo estaba en la cirugía, yo vi que mi papá estaba rezando y le estaba diciendo esto a Dios, estaba muy enojado con Dios. Y el niño pues estaba en la cirugía, no estaba junto a su papá. Y cuando se lo cuenta al papá exactamente lo que su papá estaba haciendo y lo que su mamá estaba haciendo, ¿verdad? Lo dice el niño. ¿No? Y cuando le llega en el transcurso de este tiempo la foto que había pintado esta chica sobre Jesús, ¿verdad? Se le enseñan al niño, le enseñan varias fotos de lo que pintamos nosotros, que supuestamente es Jesús. Y dice, este es, este.
Este fue el que yo vi. ¿No? Entonces son chicos telepáticos, son chicos que pueden, ¿verdad?, comunicarse con seres de otra dimensión y lo traen desde que nacen. Así es que no se espanten o no nos espantemos, ¿no? ¿Mm? Son chicos tremendamente intuitivos. Es lo que mencionaba la semana pasada Marifer con respecto a Giovanna, mi nieta, ¿no?, su hija. Es muy intuitiva. Tienen una fuerza interior extraordinaria. Tienen una comunicación con ellos mismos extraordinaria. Y fíjense, pueden ser chicos que físicamente sean muy delgados. O sea, su fuerza, ¿verdad?, como parte de los niños índigo, ¿verdad?, que son chicos, algunos de ellos dentro de las características de los índigo, algunos son muy corpulentos, son niños grandotes desde chiquitos. ¿Verdad? En cambio, los niños cristal o los niños espirituales tienen una fuerza interior enorme, ¿verdad?, aunque físicamente puedan ser delgaditos. Algo que es interesante, ellos, a pesar de ser introvertidos, son grandes líderes, pero ellos liderean a través del ejemplo, no a través de su creatividad, a través de hablar, a través de hacer, a través de reunir grupos, es a través del ejemplo. Ellos son el ejemplo y otros lo siguen. No sé si por ahí vas identificando a tus hijos, ¿no? Estos chicos se callan y se retiran si hay conflictos. Como son chicos muy pacíficos, muy tranquilos, la violencia los mata. Y por supuesto que cuando encuentran en una familia o se encuentran en una familia donde papá y mamá son violentos, sufren muchísimo, entran en grandes crisis. Por eso es bien importante observarlos y poder como papás darnos cuenta, ¿verdad?, de la importancia de quitar todo signo de violencia entre la pareja. Estos chicos sufren muchísimo, porque además como son niños muy empáticos, ¿verdad?, sienten el dolor que está pasando la persona, y cuando se violenta papá y mamá, muchas veces uno es víctima y el otro es victimario, ¿verdad?, y el empático empieza a sentir el dolor de la víctima. Imagínense lo que puede sufrir un chiquito así o una chiquita así. Seguramente Marifer, que ve más chicos que yo, se ha encontrado con esa situación, ¿ah?, de que, híjole, esos chicos les duele, sufren y se callan. No lo expresan, se lo callan, ¿ah?, y se retiran. Los niños cristal y los niños espirituales son chicos que hablan poco, pero con mucha profundidad. No te echan un discurso, tal vez con 2, 3 palabras dijeron todo, ¿o no? Sí, ya ves, digo, es que Giovanna nada más me dijo esto, una frase, 2 palabras, y me derrumbó. ¿No habrá alguno de los hijos de ustedes que así es? ¿Ah? No hablan, pero hablan con una profundidad enorme, que tú dices, híjole, yo ni de adulto se me hubiera ocurrido esto, ¿ah?,
Y sin embargo ellos, como son chicos que tienen una fuerza interior enorme, ¿verdad? Están muy en contacto con ellos y definitivamente con la divinidad. ¿Mm? Entonces son muy profundos, muy profundos. ¿Mm? Ellos armonizan mucho la energía que les rodea. ¿Mm? Aquí cuidado, no es que no puedan ser, pero mucho cuidado. Chicos cristales o chicos espirituales muchas veces se confunden y diagnostican como niños autistas. Muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque estos niños son extremadamente, y ahora sí voy a utilizar una palabra clara, extremadamente sensibles. Sensibles a sonidos. En uno de los casos que estaba yo leyendo, decía un doctor que tenía el caso de un niño que escuchaba los sonidos, escuchaba cuando el vecino que estaba a una cuadra de distancia apagaba la televisión. ¿Cómo la ven? Oía cuando apagaban la computadora. Imagínense si lo está captando ese sonido y le pones aquí un sonido de reggaetón a todo volumen, le rompes al niño, ¿ah? No solamente el tímpano, sino le rompes toda la armonía interior de él. ¿Sí? Entonces son chicos extremadamente sensibles a los sonidos, a los colores. ¿Sí? Ese color no me gusta. Y si ustedes ven estos chicos, ellos armonizan muy bien los colores. Extremadamente sensibles a las emociones negativas. Y ahorita estas características que yo estoy mencionando, tal vez si alguno de ustedes tiene un chico diagnosticado como autista y bien diagnosticado, se van a dar cuenta que son características muchas veces de los chicos autistas, son extremadamente sensibles a los ruidos, extremadamente sensibles a los olores, por ejemplo, ¿sí? A los olores, extremadamente sensibles a la comida. Y nosotros pensamos que son alérgicos, que es alergia. No, es que hay ciertos alimentos en los cuales son extremadamente sensibles. Sí, Celia, existe la posibilidad de que un índigo tenga características de generaciones más nuevas, por ejemplo, de cristal o espiritual. ¿De qué año estás hablando tu hijo, Celia? Escríbemelo para que te la pueda contestar, porque puede ser que sea al revés. O sí hay posibilidad, porque en cada una de las generaciones, yo mencioné cuándo llegó la generación, pero por ejemplo, si está una generación 4, hay niños que nacen con índigos, cristales, o sea, ahí vienen niños de generación 1, niños de generación 2, niños de generación 3. No quiere decir que si estamos hablando de la generación 4, ya no vienen índigos. No, siguen viniendo.
Oh, es para ti. Ajá. ¿De qué año naciste? Del 84. Eh, Sí puede ser. Claro que sí, Celia. Sí, definitivamente. ¿Sí puedes tener alguna característica? Sí, sí. No quiere decir que si yo nací en el tiempo de los niños índigo, ¿verdad? Sea un índigo totalmente puro. No, porque cuando veamos y trabajemos ya específicamente con los niños índigo, tú vas a ver, a lo mejor tú eres una niña índigo humanista, ¿ah? O eres una niña multidimensional, ¿ah? Que también es uno de las, ¿ah? de, de las divisiones de los índigos. ¿Mm? O sea, sí puede ser. Claro, no podemos hablar de niños puros. Siempre habrá chicos que puedan tener ciertas características de otros. ¿Mm? Lo interesante es identificarlas para que los podamos entender. ¿Sí? ¿Mm? Oh, mira, tú estás bastante joven todavía, el 84. ¿Mm? Y sí, tú fuiste de las pioneras. ¿Ah? De las pioneras. ¿Mm? Ahora, regresando a lo extremadamente sensibles de los niños cristal y espirituales, ¿ya? También son muy sensibles a los productos químicos. Marifer lo menciona cuando damos el taller mucho porque como ella trabaja en el área de la aromaterapia también, ¿sí? Es importante aún en los aceites, ¿ah? El que el olor, cuando la persona huela el aceite también le tiene que ser agradable, porque si no entonces no le va a funcionar. ¿Verdad? No es como la pastilla, pues ni modo, sabe re feo y huele re feo, pero me la tengo que tomar porque así dijo el médico. ¿No? Los niños cristales, los niños espirituales, algunas veces no le harás que se lo tome y no le harás que esté alrededor de ciertos olores porque son extremadamente sensibles. ¿Ah? Muy, y repetimos, extremadamente sensibles. ¿Mm? Son extremadamente sensibles a la violencia. ¿Sí? Y aquí sí, por favor. Miren, yo no soy índigo ni cristal porque yo nací en el 48. ¿Sí? Pero por favor, ya le parémosle a la violencia. Y una de las características de estos niños de la nueva era es definitivamente traer nuevamente la paz que este planeta ha perdido. Empecemos a vibrar en la paz. Y estos chiquitos son extremadamente sensibles a la violencia. Y si eres violento con ellos, los estás destruyendo. Ellos no sabrán qué hacer. ¿Sí? Extremadamente sensibles al dolor ajeno. Nosotros lo tomamos así como pues algo raro, algo bonito. Cuando Giovanna estaba en el kinder o en el preschool, cuando tapaba. Estaba en el preschool, edad 5 años o 4, todavía tomaban siesta. ¿Ah? Y ella, cuando ya la maestra decía que se fueran a acostar, ¿sí? Ella no se iba a acostar hasta que no tapaba a todos sus compañeros. Ay, qué bonito, ¿verdad? Qué bien educadita la tienen. No, es que eso era de ella, porque mi hija no hacía eso, ni su papá creo que tampoco lo hacía. ¿Sí? Pero ella sí, ella sí. ¿Mm? O cuando las muletas. También estaba en
tuvo que estar en segundo grado, que una de sus amiguitas se rompió la pierna y empezó a usar muletas. Y un día llegó a la casa y nos dijo que le dolía la pierna y le dolía la pierna y tenía que usar muletas. Y la verdad a nosotros se nos hacía, decíamos, esta niña ya salió hipocondriaca, nada más ve algo y también le duele a ella, pero ya leyendo y entendiendo, pues sí se puede malinterpretar, pero era más que todo porque quería estar en solidaridad con la amiga. Y honestamente le tuvimos que comprar las muletas para que estuviera en paz. Y sí, las usó un tiempo y los chamacos en la escuela se reían de ella porque decía, ¿y tú por qué usas muletas y no tienes nada roto? Pero ella lo hacía porque veía el dolor de la amiga y ella quería simpatizar con ella. Y ya con el tiempo la amiga dejó las muletas y también la nuestra, ¿no? Pero al principio se nos hacía como que, qué rara, porque pues lo que menos quieres usar son muletas. Y estudiando esto, pues definitivamente Giovanna es muy precisa en todo. Y bueno, no sé si mi papá lo va a añadir, pero yo lo voy a añadir. Viven sus etapas al mil. O sea, vive en la etapa de la niña, de la niñez, muy profundo. O sea, tú vas viendo cómo van cambiando de etapas. Y por eso es bien importante, especialmente cuando son niños, poderlos comprender y conocer más de esto, porque cuando llegan a la adolescencia, si no sabemos cómo manejarlos, nos enfrentamos a, si sabemos que la adolescencia a veces es difícil, con estos niños se hace aún más porque lo viven intensos. Cada etapa de la vida la van viviendo muy intensa y la viven. Entonces sí te vas dando cuenta cuando estos niños van creciendo porque te lo van avisando en base a la conducta. Gracias, mija. Y miren, esto nos lleva ¿ah? a que cuando nuestros hijos están en la etapa escolar, ¿ah? vamos a ser nosotros los que le tenemos que decir al maestro cómo queremos que traten a nuestro hijo. ¿Ah? Porque muchas veces pasa con que si mi hijo llega y dice es que la maestra me hizo esto, la maestra o el maestro me hizo aquello, y digo, híjole, es que si le voy y le digo a la maestra esto, a lo mejor la trae con mi hijo o le carga la mano a mi hijo. No, es que nosotros los maestros, bueno, ya me tocó vivir otra época, ¿verdad? ¿Sí? Casi me tocaba la llegada de los niños índigo cuando era maestro, ¿verdad? Pero no me tocaron, así en montón, ¿sí? Pero ya no hay una educación estándar. Antes el maestro decía, es que todos los niños tienen que hacer esto. No, ahora le tengo que decir, ¿sabe? Es que mi hijo es así. Por eso es bien importante que nosotros como padres observemos muy bien a nuestros hijos. Lo observemos muy bien. Y definitivamente que los niños de esta generación y seguramente de la generación posterior son niños tremendamente precoces también. O sea, niños que dijéramos son más maduros que lo que nosotros estábamos acostumbrados a ver en los pequeños, ¿no? Si tú le preguntas a tu mami cuánto tiempo tardaste cuando naciste en abrir los ojos, ¿verdad? O tú cuando diste a luz, tal vez no te diste cuenta porque estabas en la emoción y en los dolores, ¿verdad? Y en el trabajo de parto, ¿sí? Pero una de las enfermeras, una enfermera contaba el caso de un pequeño, no me acuerdo si era hombre o mujer, ¿verdad? Un bebé. Todavía ni siquiera terminaban de limpiar a su madre, de sacar toda la placenta. O sea, tenía minutos de haber nacido. Estaba en el pecho de su madre
y estaba su hermanita o hermanito de 3 años. ¿M? Y como ya los papás habían proclamado, ya habían anunciado cómo se iba a llamar el bebé, ¿sí? Vamos, digamos, Cristal, ¿no? La hermanita le dice, Cristal, y la bebé que tiene minutos de haber nacido, voltea con los ojos abiertos y se le queda mirando a su hermanita. Cosa que tardaban a veces hasta varios días para que el niño pudiera abrir los ojos. Ahora la mayoría de estos niños ya nacen con los ojos abiertos, bien abiertos, con una conciencia enorme de que ya llegaron, ¿sí? Yo siempre lo mencioné, mi nieta la mayor, ¿verdad? Ella es de la generación 4, ¿verdad? Cuando nació yo estaba junto a mi hija de un lado y ella nace de lado y nace exactamente viéndome a mí y nace con los ojos bien abiertos y viendo a su abuelo, ¿no? Definitivamente eso ha creado una conexión muy especial entre ella y yo, ¿sí? Pero quedé asombrado de ver, además que tiene los ojos muy grandes, con los ojos bien abiertos, ¿no? Entonces, observemos muy bien a nuestros hijos, en vez de decir, ay, es que mi hijo se sienta así, es que mi hijo corre asado, es que ¿no? ¿Sí? Y el famoso problema de déficit de atención, lo que menos tienen los chicos es déficit, porque déficit es no tiene, al contrario, tiene extra atención. Puede atender a 3 cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Nada más que no te atiende a ti porque lo que tú le estás diciendo ni le interesa y le aburre. Entonces, eso es bien importante. Y la última característica que quisiera mencionar, no toqué todas, porque no nos alcanza el tiempo, ya vamos casi a terminar, ¿sí? Les gusta mucho estar a solas, huyen de las grandes multitudes. Y ahora entendemos por qué Giovanna no quiere ir a la escuela. No, es antisocial. Es que son muchos niños, muchos. Los tumultos no les gusta. Y por desgracia, ahora nuestras escuelas tienen 1000, 2000, 3000. ¿Ah? Y cuando salen a la hora del lunch 3000 chicos, híjole, me muero ahí dentro. Entonces, no funcionan dentro de grandes multitudes. Por eso necesitan una educación de grupos muy reducidos en una situación muy especial, ¿sí? Y quisiera terminar, porque se fue el tiempo rapidísimo, con algo que mencionaba un médico, ¿verdad? Y la aportación del rector de una universidad boliviana. Dice, con estos chicos veo una nueva sociedad en un futuro próximo donde tendremos una época de equilibrio, de paz, de armonía y de luz. Y dice el rector, la primera cosa que me llama la atención de estos seres es la tremenda demanda afectiva de estos niños. Estos niños demandan una cantidad enorme de amor. Y por desgracia, lo que estamos haciendo es abortar esa necesidad, porque con eso de los abusos de los niños, ¿ah? No tenemos la capacidad de darles amor, de abrazarlos, de besarlos, ¿sí? Bueno, si no se puede en las escuelas, al menos en casa, llenémoslos de amor, de caricias, ¿sí? De gestos de veras de amor. Eso es lo que demandan ellos en una forma extrema. Conozco casos de niños, dice él también, que ven seres de otras dimensiones. Y pienso que es un gran error
remitirlos a psiquiatras como si tuvieran un problema de esquizofrenia. Cuidado. O de bipolaridad, que lo tocaremos en el taller. Por lo tanto, dice el rector, y yo me uno a su voz, por lo tanto, a los padres y a los maestros, les recomiendo que brinden mucho cariño, mucho amor a este regalo divino que es una esperanza, no solamente para su familia, sino una esperanza de una nueva vida para todo el planeta. Estos niños son un regalo. Tus hijos, mis nietos, son un regalo. Y todos aquellos que llegaron en esta nueva era del 80 en adelante son un regalo divino. Espero, pues, que al menos hayan tenido la oportunidad de escuchar, ya lo profundizaremos cuando demos este taller tan rico y que yo sí les digo importantísimo porque necesitamos muchísima información para que podamos no reprimir a nuestros hijos, ¿verdad? Porque es lo que estamos haciendo, reprimirlos. Los chicos no son hiperactivos, los chicos tienen mucha actividad, la única cosa es que ya se encontraron con una generación de adultos cansados, muy cansados y demasiado aburridos. Pero no es porque ellos sean hiperactivos, es porque nosotros no vibramos en la energía de ellos. Así que bienvenidos a estos niños, y definitivamente pues Marifer se llevó un regalazo que ya les compartirá la próxima semana, pues con toda esta experiencia de las meditaciones con estos pequeños, con todos estos niños que son un regalo divino. Por eso es que no hay palabras cuando ellos comparten sus experiencias de vida. Y las mamás, por supuesto que compartieron con ellos, definitivamente se han dado cuenta del regalo tan grande que tienen. Y el planeta que nos espera es un planeta más armonioso, más amoroso, más pacífico y de más equilibrio. Les deseamos una semana muy índiga, muy cristal, muy espiritual, muy de nuevos líderes, ¿sí? Muy de niños de nueva era, ¿sí? Disfruten a sus hijos, ¿ah? Nosotros disfrutaremos a los nietos, los que ya somos abuelos, ¿sí? Y que pasen una feliz fin de semana. Nos despedimos y nos vemos la próxima semana. No se lo pierdan porque estaremos compartiendo los resultados, las experiencias que realmente para mí fue un regalo. Yo sé que las mamás me agradecieron por todo el trabajo, pero en realidad creo que la que salió más ganona fui yo por todas esas historias que escuchamos de ver a esos niños que de veras están ansiosos de salir al mundo y aportar lo que por esencia son. Así que, por favor, acompáñenos, inviten a sus amigos, a sus familiares. Creo que es algo que si tienes niños de 5 a 12 años, 13 años, te va a interesar y puedas participar en la segunda ronda de las meditaciones con los niños. Así que nos despedimos, les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Feliz noche.